es un poco lo que ya algunas veces nosotros habíamos hablado con Ramón Castro Carrera, cuando le dije podemos juntarnos a tomar una buena partida de cafecitos y hablar un poco sobre Itaipú, un tema que a todos nos interesa, cada uno en la responsabilidad que nos toca desempeñar, ¿no es cierto? Y en el espacio que eso sugiere. Entonces, nosotros como actuales responsables por la gestión, por la administración de la empresa, ustedes como responsables por la tasa. Esto es un poco lo que ya algunas veces nosotros habíamos hablado con Ramón Castro Carrera, cuando le dije podemos juntarnos a tomar una buena partida de cafecitos y hablar un poco sobre Itaipú, un tema que a todos nos interesa, cada uno en la responsabilidad que nos toca desempeñar, ¿no es cierto? Y en el espacio que eso sugiere. Entonces, nosotros como actuales responsables por la gestión, por la administración de la empresa, ustedes como responsables por la transmisión de las informaciones al medio al cual se deben periódicos, en este caso creo que están ABC y Noticias. Yo siempre digo que cuando nosotros que estamos en la gestión de las actividades que originan la información, de repente no concordamos con el tenor de un determinado artículo, me coloco más en la creencia de que no haya habido la suficiente información para la elaboración de ese determinado artículo periodístico. Y así entonces, algunas veces en la gestión pasada hemos conversado con el ingeniero Canete, a quien como amigo me parece llamarle también Enrique, fuimos compañeros en la facultad allá por 1968, después nos hemos encontrado algunas veces en San Pablo, cuando los dos estábamos por allá y así. Después, en el tiempo en que él se desempeñó como ministro de Minas y Energía, yo estaba como director administrativo en aquella oportunidad. Bueno, a eso le sucedió mi pasantía como director técnico, no sé si hablamos en ese tiempo, y ahora en mayo, cuando asumimos la responsabilidad por la Dirección General Paraguaya, en esta misma sala recuerdo haber dicho que pretendíamos que en consonancia de lo que ha sido siempre nuestra conducta como profesional en la empresa, entonces corresponder a esa expectativa haciendo una gestión que sea honesta, justa, y para lo cual entonces era una herramienta fundamental la transparencia y hacer que lo que nosotros hacemos, nuestros actos practicados en nuestra gestión administrativa, no tenga la necesidad de guardarse a 7 llaves, como muchas veces se dice. Y es ya en ese ejercicio que tenemos acumulada una serie de eventos donde compartimos con los diferentes digamos, núcleos de profesionales que se interesan sobre este tema. El año pasado ha sido una buena cantidad cuando se hablaba tanto del depresionamiento del lago, o sea, la reducción de la cota del embalse. Y eso pasó por
Centro Paraguayo de Ingenieros, Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico, Facultad de Ingeniería, allá en Ciudad del Este, con nuestros sindicatos, con nuestros gerentes y cosas así, ¿verdad? Y hasta cuando fuimos convocados también en el Congreso, junto a creo que 3 comisiones internas del Congreso. Y este año, cuando se volvió un tema, digamos, más frecuente de los comentarios y de los artículos en los periódicos, en los diferentes periódicos, nosotros entendimos que deberíamos hablar así también en esos detalles y seguramente en las intimidades de los detalles sobre la energía, sobre los excedentes de energía y últimamente en lo que hace a la tarifa, ¿no es cierto? Y es así que ya en el transcurso de este año, en los últimos meses, propiciamos y participamos con los empleados de la entidad, sean gerentes o no gerentes, formales e informales, y algunos que no siendo, constituyen así referentes y factores, elementos de multiplicación de la información. Y después con los sindicatos específicamente. Inicialmente le extendimos la invitación a 5 sindicatos, el STEIDI, que es el sindicato de los empleados, obviamente dicho, que cuenta creo que con cerca de 1.600 asociados, el CICHAP, el de los ingenieros de centrales hidroeléctricas del Alto Paraná, el CICE, Sindicato de Ingenieros del Sector Eléctrico, el SICAE, que nuclea a los profesionales, contadores, administradores de empresas y economistas, y el STICAP, que como ustedes conocen es el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción Civil del Alto Paraná. Si me puede entrar un poco de agua porque de esas reuniones seguramente habrán surgido algunas ideas en los sindicatos, y esto hizo que 4 de estos sindicatos, no sé por qué razón, realmente lamento mucho que el CITE se haya excluido, y los 4 de esos 5 sindicatos nos propusieron organizar un panel de debate enfocando específicamente la prestación de servicios de Itaipú a las entidades compradoras, cuales son ANDE en nuestro país y Electrobras en el Brasil, y las entidades por ella indicadas, FUNAS y Electrosur, conforme la posibilidad, y está contemplado eso en el tratado, o en su anexo C, ¿no es cierto? Y extendimos la invitación, no extendimos. Los organizadores extendieron la invitación a todos los sectores, porque ellos pretendieron que sea realmente de una participación amplia, la más amplia posible, a diferentes gremios y cosas así. Y este panel de debate se llevó a cabo, como ustedes bien saben, el jueves pasado en las instalaciones del STEIDI. Lamentamos que evidentemente que cada uno se debe también al calendario y a priorizar las actividades de su calendario. Bueno, lamentamos la ausencia de algunos, que bien podrían haber contribuido mucho más al alcance de los objetivos propuestos. Y bueno, pero nosotros no entendemos de que lo que se tenga que hacer solamente se pueda hacer en una oportunidad, y bueno, y no se dio en esa oportunidad, y a Montema y cosas así por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, bien dije, ojalá y aquello haya despertado el interés de la gente, haya servido para que nosotros nos decidamos más a juntarnos y a conversar sobre estos temas, y que se multipliquen entonces las situaciones, los eventos como aquel. Independientemente a aquello, cuando creo que fue la semana pasada, comienzo de la semana, yo hablé
con el ingeniero Hugo Olivera. Él me comentó que había conversado, no sé si con el ingeniero Canesio o con Ramón Castro Carrera, que querían hacer una sesión como esta. Y bueno, nosotros dijimos, estamos toda propuesta de reunirnos a conversar sobre este tema en consonancia con lo que pregonamos, entonces para nosotros es bienvenida. Y con esto, entonces, ubicándonos, entonces, ¿por qué estamos sentados? ¿Para qué estamos sentados? ¿Y en qué ambiente estamos sentados? Estamos nosotros aquí, el director financiero, el ingeniero Taboada, el director técnico, el ingeniero Teme, el ingeniero Migliore, que es el asesor del director o asistente del director general paraguayo, el ingeniero Luis Valdés, es el gerente responsable por el área de comercialización de la energía, y el ingeniero Ángel Recalde, consultor del director general paraguayo. Creo que todos ellos de una apreciable, envidiable formación técnica, y para mí también apreciable, envidiable condición ética y profesional. Entonces, estamos con lo que nosotros creemos que constituyen lo extraído de los registros de la entidad. Nosotros, como funcionarios, no vamos a decir funcionarios públicos así puro, porque en realidad la entidad, ustedes bien conocen su naturaleza jurídica, somos funcionarios públicos de una entidad binacional y nos regimos por lo que nuestro tratado nos manda. Y cuando digo nuestro tratado, estoy hablando del tratado, sus anexos A, B y C, y las notas reversales que complementan y en muchos casos incorporan algunas alteraciones a ese tratado y tienen fuerza de tratado también. Entonces, en el ejercicio de nuestras responsabilidades tenemos que apuntar siempre a que lo que digamos se sustente en verdad. Y si traemos números, tenemos que ser suficientemente conscientes de que esos números tienen que también originarse de informaciones sobre hechos que efectivamente hayan ocurrido. Si decimos hubo una disponibilidad de tanto por ciento, es porque si alguien duda de eso, podemos ir a ver cómo se generó esa información. Y si fue 96,3%, es porque la sumatoria de todo el tiempo que las máquinas estuvieron funcionando con relación al periodo de tiempo en cuestión, entonces tiene que dar ese valor. No podemos enmascarar y no debemos esconder información. Y como dije, sí, de manera tan explícita decimos, queremos que esto sea transparente, y volvemos a decir, entonces aumenta el compromiso nuestro de que digamos la verdad y solamente la verdad, y no decir la verdad es también esconder la información. Entonces, ustedes tienen algunas preguntas, mis queridos amigos, estamos todos atentos y en la posibilidad de ir contestando, pues lo haremos. No se preocupen por el tiempo que nosotros estamos acostumbrados y hasta medianoche. Claro que Itaipú va a reducir su tarifa, ¿verdad? Han decidido que, según lo establecido, Itaipú tiene unos ingresos que tienen que ser iguales a los costos operativos y, o sea, mejor dicho, los ingresos de Itaipú tienen que ser suficientes para ir pagando su deuda. Hasta se firmó un acuerdo en el 97 que dice que la deuda se pagará en el 2023. Sin embargo, ¿cómo va a ser Itaipú para pagar, o sea, cumplir con ese acuerdo, salvar sus costos, si es que de repente viene a reducir su tarifa? Eso no va a crear un desfasaje entre lo que Itaipú tiene que hacer para que en el 2023 realmente esté libre de deudas. No va a ser hipotecar nuevamente o rehipotecar Itaipú al Brasil. Perfecto. Podemos hacer lo siguiente. Nosotros preparamos para el panel del jueves pasado 35 láminas, que son las que se expusieron y yo hice comentarios al respecto. Aparte de eso, también preparamos otras
60 o 70 láminas que estaban disponibles ahí para eventuales consultas durante el debate, ya caso que hubiera necesidad. Sí. Ustedes prefieren, tenemos todas esas láminas aquí ya impresas, podemos abrir, yo creo que el ambiente es pequeño, podemos mirar aquí, o entonces proyectar, traemos un rato el proyector y lo hacemos allá en la pantalla. Sí. Ese tema que contó acá Enrique, yo tengo una cuestión, yo estoy revisando ya algunos cálculos de la tarifa. En realidad tengo otras preguntas de otros temas, pero sí, no, el tema de la tarifa, tiempo es lo que aquí por eso, el tema de, veo de que hay una deflación que hablan los cálculos en los últimos 12 meses, digamos, en Estados Unidos, que yo no entro a juzgar, que fue de hecho un periodo bastante difícil en Estados Unidos, pero eso no es lo normal, ¿cierto? ¿No? Gran parte está basado, a un lado, en ese cálculo, y también está basado, yo estoy viendo que está basado el cálculo en un superávit que habría este año, 150 millones de dólares, ¿no? 150 millones de dólares. Y en los otros años, si se considera ya la potencia de las dos nuevas unidades, ¿no? Pero sobre todo lo que he visto también, que la inflación prevista de los Estados Unidos en un caso era 1,8%, otro era 1,9% al año, ¿no es cierto? Son los casos. Y bueno, por un lado estamos viviendo un momento de bastante incertidumbre a nivel internacional, o sea, la guerra esta de Irak es casi segura, no puede decir que una guerra va a estallar o no, pero digamos, todo está orientado hacia eso. De hecho, el mercado petrolero ha tendido a crecer y hay un creciente nerviosismo, es lo que dicen los analistas especializados. Entonces, lo que yo he visto, y es quizá la pregunta ya orientada en relación a los corrimientos, uno puede hacer un corrimiento sobre ciertos supuestos. Lo que yo veo es que los supuestos son un poco, digamos, optimistas. Vamos a hacer lo siguiente, pero vamos a ver la opinión. Yo quiero ir contestando a todos los requerimientos, ¿no es cierto? Pero de repente ya casi me olvidé de lo que daba los preguntos. Entonces, por partes, si nos vamos. Yo sé que todo eso te vamos a responder. Sí, claro, por eso yo agregué, para que ya tengan en cuenta. Para que tengan en cuenta. Y se compadece un poco de mí, le da poquito las preguntas, ¿no? Para que hacer todo el comandamiento. Entonces, primero, si la reducción de la tarifa nos va a implicar que se produzca un desfasaje entre los pagos de su deuda, ¿verdad? Y yo sobre todo agrego en relación a las perspectivas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les quiero entonces, mientras tanto, vamos a ver cuál es el concepto que se maneja aquí y de dónde surge ese concepto básico, esa premisa para la determinación de la tarifa para cada año. Decimos para cada año, tampoco no es absolutamente obligatorio que la tarifa rija de 1 de enero a 31 de diciembre. Apenas que se dice que como no ocurren tantas alteraciones, se va de año en año. Yo vi un año en que a mediados de año también se incorporó, en base a situaciones muy particulares, una otra tarifa. Entonces, ¿qué dice el tratado, el anexo? Dice que Itaipú debe tener los ingresos suficientes para vencer sus costos, o sea, sus egresos. ¿Cuáles son los egresos de Itaipú que están determinados por el anexo C? En primera instancia nos dice que tiene que estar compuesto por la sumatoria, inicialmente era de 7 elementos y un elemento que era el corrector. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, 7 ítems, las utilidades de capital. Nosotros bien sabemos que el capital inicial de Itaipú, que era de 100 millones de dólares, estaba compuesto por 50 millones de dólares para la ANDE y la Electrobras respectivamente. Entonces, hay un ítem que dice, por ese capital que está, entonces se le paga una utilidad en partes iguales a ambas entidades. Eso está en función a la inflación de los Estados Unidos. Otro ítem 2 y 3 se refiere al pago de la deuda de la Itaipú. ¿Cuáles son? Entonces, la deuda de Itaipú se compone por un lado de la amortización de la deuda y por los intereses. O sea, cuarto ítem, cuarto y quinto, que son los denominados regalías del anexo. O sea,
los royalties que bien sabemos reciben el Estado paraguayo y el Estado brasileño en partes iguales y está en función directa y única de la energía generada. O sea, es un poco como la compensación por el uso del agua para generar energía. Y no la compensación porque el agua pase una parte por las turbinas y otra parte por el vertedero. Lo que pasa por el vertedero no genera royalties, ¿no es cierto? Los resarcimientos de las cargas de administración y supervisión son montos que se pagan en partes iguales a la ANDE y a la Electrobras, ¿no es cierto? Y dependen también únicamente de la generación de energía. A estas cantidades de energías generadas en cada mes se le aplican esos factores de multiplicación que nacen con el propio tratado ya y que fueron modificados por notas reversales. O sea, son absolutamente inamovibles para nosotros y muy fáciles de calcular, y su actualización también depende de la inflación de los Estados Unidos. En realidad, los royalties, su actualización depende de los índices que se traen en los Estados Unidos, bien conocen, el Industrial Good y el Consumer Price, ¿no es cierto? Los gastos de explotación, y después tiene que pagar sus recursos humanos, su combustible, su seguro. Eso son 248 millones, ¿viste? Más o menos. Y finalmente, anteriormente, así como nació, también hacía parte del costo unitario la compensación por sección de energía. Pero ahí no, pero es bueno que se explique. Sí. Nosotros decimos que el tratado no es algo absoluto. El tratado se modifica a través de notas reversales. Y a través de notas reversales porque se dio cuenta luego de algunos años de que la ANDE estaba pagándole al Estado paraguayo por la diferencia de energía que llevaba Brasil con respecto al Paraguay. Entonces se excluyó la compensación por cesión de energía del costo unitario del servicio de electricidad, consecuentemente salió de la tarifa. Bueno. Y un ítem contemplado en el anexo C con el nombre de saldo positivo o negativo de la cuenta de explotación del periodo que precede al cuya tarifa se va a calcular si económicamente sobró o faltó recursos. Si sobró, Itaipú tiene que devolverle eso a sus entidades compradoras. Y si faltó, tiene que recaudar eso de las entidades compradoras. ¿Cómo le devuelve? Le dice, yo no necesito recaudar de ustedes para el próximo año si me sobró 100 millones de dólares. Entonces, yo veo cuánto voy a gastar el próximo año y encuentro que voy a gastar 2.000 millones de dólares. Me sobró 100, entonces yo necesito recaudar solamente 1.900 porque 100 ya habré como. Y si me faltó, entro con déficit, yo necesito limpiar ese déficit y limpio el año próximo a través de la recaudación, a través de los ingresos que provienen de la aplicación de la tarifa sobre la potencia que Itaipú le vende a la ANDE y a la Electrobras. Bueno, entonces, así se determina nuestra tarifa. Vemos primero cuáles los compromisos, allá podemos seguir ya, vemos cuáles los compromisos que tenemos. Yo necesito tantos dólares para utilidades de capital. Vemos, la anterior todavía. ¿Cuánto necesito pagar como intereses, carga financiera? ¿Cuánto como amortización, royalty y así, ¿no es cierto? Y llego a un valor. Lo de la columna derecha vamos a explicar más adelante. Entonces ahí yo paso a la siguiente lámina, por favor. ¿Para qué yo hago eso? La siguiente, donde muestra que el costo unitario dividido la potencia. No, la siguiente, ahí. Entonces, ¿para qué? No tenemos un señalador. Mis gastos tienen que ser exactamente mis ingresos. Yo no debo ingresar más de lo que voy a gastar. Entonces,
mis gastos yo los traigo aquí como costo de los servicios. Y veo qué es lo que yo voy a usar para recaudar, para incorporar recursos a la ITEPU. Y el producto, la potencia neta. Entonces ese cociente me da la tarifa. Y si Itaipú es eficiente y vende, o sea, entrega eso que dijo que iba a producir, entonces recibe a lo largo del año exactamente lo que previó que tenía que recibir para pagar sus costos. En esta fórmula, como vimos anteriormente, nosotros vimos que, se contempla todo lo necesario para pagar el año del servicio de la deuda. Y el servicio de la deuda para nosotros surge de aquel acuerdo de 1996 firmado, creo que en diciembre de 96, de la ¿cuál es? donde el restablecimiento del equilibrio económico financiero de la institución nacional, así que lo llamó, donde tiene un anexo, donde dice claramente para las diferentes líneas de crédito, las 5 líneas de crédito de Itaipú, comprometidas con la de Sobrar, con los bonos Breve, con el de NDS, con el Club de París, año a año cuánto se debe pagar, a valor presente. Y también determina cómo cada año en función a diferentes elementos que modifican para estabilizar el valor. Entonces, si uno está en función a la inflación de los Estados Unidos, otro está en función al valor dólar, euro, dólar, franco suizo, a la inflación del Brasil, el crédito más pequeño y cosas así. Entonces yo sé exactamente cuánto debo pagar este año por la deuda. Y si yo pago año a año la parte de la deuda que fue capitalizada hasta el 2023, puedo afirmar que en el 2023 termino de pagar entonces la deuda de Itaipú. Por otro lado, yo dije cuánto necesito para mis gastos de explotación y yo determiné que mis gastos de explotación eran todos los gastos que yo necesitaba para hacer andar la oficina, ¿no es cierto? Yo no disminuí ese año mi gasto de explotación para el 2003 con respecto al 2002, que es igual también al del 2001. Yo considero cuánto es lo que le debo pagar a los estados, a la AME y a la Electoral. No pretendo yo deberle a nadie. Y esos números son los que finalmente me determinan entonces la tarifa del año próximo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, este año, en el 2002 particularmente, aparte de pagar el servicio de la deuda con los intereses y las amortizaciones que están calendarizados, yo voy a dejar de pagar el año próximo porque desapareció el compromiso, porque simplemente se terminó de pagar una parte importante de lo que también constituía la deuda de Itaipú en 1996, el 31 de diciembre, que era la deuda que acumulaba Itaipú con el Estado brasileño hasta el año 1991 por falta de pago integral de los royalties. Y la deuda que Itaipú acumuló hasta el 31 de diciembre de 1996 ya con los estados y los municipios brasileños, porque a partir de 1991 los royalties pasaron a los estados y los municipios, no a la Unión. Eso totalizaba algo así como 772 millones de dólares. Y de los cuales este año, si mostramos la lámina que tenemos ahí, podemos buscar, buscamos directamente en la parte que hay impresa. Este año nosotros estamos pagando de este saldo de la ley que tuvo los municipios y estados brasileños 219 millones de dólares, que el año próximo ya no vamos a tener. Entonces, 219 millones de dólares yo estoy pagando este año. Por eso baja la carga financiera. Una parte. No. Una parte.
una parte, Sí. por eso baja. No. La Si deuda. yo, La deuda. este año, escúchame bien, Alex, si yo este año estoy pagando 219 millones de dólares y termino de pagar entonces eso que le debo a los estados y a los municipios, el año que viene no tengo más que pagar. Y haciendo apenas una cuenta matemática muy simple, 219 millones de dólares dividido 24.700.000, que es 1% de la tarifa, yo tengo que, ahí tengo una reducción considerable, ¿no es cierto?, de la tarifa. Hagan la cuenta, ¿no? ¿Bien? Seguimos. Hola. En este gráfico es donde se puede ver. Esta es la sumatoria. Ahí está, a eso yo me refería, claro, y ahí en el punto 2 están los compromisos de carga financiera préstamo. Exactamente. Hasta 1900 a 1500, o sea, eso es algo que está programado para Este es los 422 que explicó que reduce. Claro, Esto era era- el detalle de eso. Aquí se ve, por ejemplo, lo que se previó para el 2002. 2.437 millones de dólares, que fue en los egresos previstos para el 2002, y en función a eso se había calculado la tarifa y salió aquel de 18,83. Para este año, para el año 2003, se prevé un egreso total de 2.014 millones de dólares. Y ahí está la diferencia de casi 423 millones de dólares a menos de lo que se estaría pagando, egresando el año que viene, y es lo que está influyendo para el descenso de la tarifa. Ahora, ¿cuáles son los componentes de estos 422 millones de dólares? Este es un cuadro resumen, ¿verdad? El primer ítem en utilidad de capital, en el año 2002, se previó 36,5 millones de ¿Por dólares. qué cae? En 2 millones Porque había una deflación. Claro, en el año 2002, para el ajuste del dólar, se consideró una inflación americana de 4,1% con relación al año anterior, ¿verdad? Para el 2003, para el ajuste del dólar, se consideró una deflación de 1,1%. ¿Pero por qué esa deflación? ¿Por qué la deflación? Porque establece de que establecer la Esa deflación de tanto. Yo te digo, francamente en 2003 la expectativa es que haya una inflación en los Estados Unidos, no una deflación. Ahora o sí. no, o sea, a mí me parece que Ricardo, vos bien dijiste, hay un reglamento sobre el cual se trabaja para calcular. Entonces ahí sí, uno podría ir por supuesto que la guerra en el Golfo, que eso es un presupuesto. Lo que pasó sí es realidad, ¿verdad? Y hay una metodología de cálculo, esa es la que se aplica. Y hasta ahora ya del 97, nosotros después podemos mostrar cómo fue cumpliéndose el pago de la deuda y la evolución de la tarifa. En todos los casos entró por debajo de lo que originalmente se previó en el 97. O sea que, ¿qué quiere decir? Que hay una cierta coherencia en la metodología. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si es que se cumple, ¿me entiendes lo que voy a decir? Para el año que viene va a aumentar la tarifa. Esa es la regla del juego. Claro, pero acá, por eso lo que yo voy, digamos eso, para tener una discusión, yo creo que nos interesa es, ustedes que están en la función pública, los que estamos en la prensa, tener políticas de Estado que le convengan a nuestro país. Yo veo que, claro, indudablemente el periodo de una baja inflación en los Estados Unidos y de un desarrollo muy elevado que se tuvo con un déficit muy bajo también en el presupuesto, y eso está terminando. O sea, el mismo secretario del Tesoro reconoce que ellos van a tener un déficit fiscal, y que el déficit fiscal inclusive puede ser mayor o menor, ya no se discute cuánto va a ser. Bueno, ese es un hecho, ¿no es cierto? Y obviamente lo de la guerra o no, bueno, quizás no hay todavía una guerra con Irak, pero ya hubo una guerra con Afganistán y todo el desastre que vemos todos los días en el Oriente Medio. Sin embargo, eso causó algo al revés de lo que tendría que haber causado, ¿verdad? Porque se movió el parque industrial de los Estados Unidos y los índices de industriales se vinieron abajo, ¿verdad? Yo quiero hacer una consulta. Sí, adelante. No, yo quería saber lo siguiente, ¿verdad? Esas 2 unidades adicionales que Itaipú está instalando, ¿verdad? ¿Cómo financió eso Itaipú? ¿Hizo algún nuevo préstamo o hizo con recursos propios? No financió. Dio a préstamo porque el tratado establece que para todas las inversiones
destinada a generación tienen que provenir de préstamos. Eso está definido de ahí que... ¿De quién? ¿De Electrobras otra vez persona? De Electrobras. Y se habla mucho que Electrobras, por ejemplo, presta dinero con intereses muy elevados. ¿Y por qué siempre ITIQ recurre a Electrobras para hacer esos préstamos? No, es importante esa pregunta, porque en este momento, en el mercado financiero afuera, para préstamos de largo plazo, en el Brasil, por ejemplo, los bonos brasileños a largo plazo están, debido al riesgo país, los intereses están en el 16% actualmente. Se consigue préstamos a intereses tipo la tasa LIBOR más alguna variación pequeña por encima para préstamos de corto plazo. Cuando se cerró esta, fue en el 96, ¿verdad? Eran préstamos de cuánto, casi 23 más 27 años de plazo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia. A pesar de esa deuda de ITIQ, igual en el 2023, o sea, esa nueva deuda de ITIQ, igual en el 2023 se va a cancelar siempre y cuando dentro de sus ingresos esté previsto, digamos, pagar toda la deuda calendarizada conforme establecido en el contrato con Electrobras, que es la deuda más pesada. Prácticamente casi el 87% de la deuda pesada de ITIQ está con la Electrobras. El otro es una deuda pequeña, ¿verdad? Que tiene varias líneas de crédito. Una, la línea A, que ya se pagó toda en el 2001, que es aquellos famosos 4.000 millones de dólares, 4.190 millones de dólares, que ya se pagó todo en el 91, y ahora se está pagando la línea B y la línea C, que tiene un periodo de gracia del 95, por 10 años, un periodo de gracia del 97 al 2007, que se estará comenzando a pagar en el 2007. Esos intereses de esa línea C es la que se está acumulando y se está capitalizando, y eso hace que el saldo deudor tenga un saldo deudor vaya creciendo, inclusive ahora está comenzando a bajar. Y se previó de que realmente baje el saldo deudor a partir del 2007. Ahora estimamos que se estaría descendiendo ese saldo deudor a partir del 2006 aproximadamente. Quiero hacer una pregunta acá sobre las dos unidades. Yo veo que acá a partir del 2004 ustedes ponen la venta también de las dos unidades, la contratación de la potencia. ¿Es una cuestión ya acordada, definitiva? Respetando el tratado. Claro, no, pero pregunto, o sea, eso ya se va a vender la potencia contratada de las dos unidades. Ahora, yo quiero decir después el tema de la potencia contratada, es otro tema, ¿no? Y vamos a seguir el tema de la deuda también. No, última pregunta. Acá, por ejemplo, se habla de utilidad de capital, o sea, la composición de la tarifa, ¿verdad? Montañía, disculpame, don ingeniero, usted le quiere agregar algo más a tu primera pregunta. ¿Qué te parece? Entonces, ¿en qué quedamos? Esa es la inflación Claro, entonces bueno, ese cuestionamiento que me han respondido, que el señor Ricardo me respondió muy bien, ¿no? Yo creo que de cualquier manera yo insistiría en eso. Si bien hay un mecanismo, un reglamento que se calcula en base a los últimos 12 meses y eso por lo que ha salido una deflación. Pero no solamente puede ocurrir lo contrario, hay riesgos bastante ciertos que puede ocurrir lo contrario. Esta deflación está incidiendo en el cálculo, obviamente. Además de entonces, ¿en qué tema yo lo pondría? Sería una previsión un poquitito no muy prudente en una empresa. Vamos a quitar el tratado, vamos a quitar que sea de los dos países, si esto fuera una empresa y yo calculo con un supuesto demasiado optimista, porque digamos todos los indicadores están diciendo que en el 2003 debía tener algo de impacto. Perfecto, pero independientemente de que ocurra o no ocurra eso, nosotros creemos que en base a cómo se dan los acontecimientos y interpretando lo que también nuestros criterios nos obligan a respetar, entonces, pero en la eventualidad de que ocurra diferente, exactamente este ítem 7, el saldo positivo negativo. Claro, ya para el año 2004. Claro. Por eso justamente ese es el ítem regulador. Pero entonces este tema, y sin ser precisar, pero disculpen, en el año 95, 94, 95, 96,
se generaron unos brutos saldos negativos que no fueron tenidos en cuenta. Esa ha sido nuestra experiencia, y lo mismo en los años 85-90, o sea que justamente lo que generó la deuda del cupo. O sea, sabemos cómo procede Brasil. O sea, para bajar se aplica el reglamento, para subir allí no se aplica el reglamento. Esa es la historia. Yo no digo que se vaya a repetir la historia, pero esa ha sido la historia. O sea, cuando había que considerar los saldos que iban a motivar una suba de tarifa, ellos no consideraban así. Yo le diría así precisamente, bueno, tampoco puedo hacerme responsable y encontrar todas las respuestas para actos administrativos del pasado. Pero apenas quiero referirme en la experiencia, por ejemplo, de diciembre del año 2000, cuando hubo la necesidad de proceder al pago de cerca de 100 millones de dólares dentro de la deuda ya contraída con el gobierno brasileño por falta de pago de los royalties. Entonces, en el año 2000, el SECUSE, que es la Comisión de Estudios del Costo Unitario del Servicio de Electricidad, o sea, la comisión que determina, no que determina, que propone la tarifa, entonces había encontrado de que el aumento tarifario debería ser del orden de 3%. Y para ingresar esos cerca de 100 millones de dólares para pagar lo que efectivamente ya había debido, entonces se alteró la tarifa 4% más y subió 7% la tarifa en el año 2001. En vez de sí, en teoría, esos 4% ya debió haber bajado el año pasado, porque eso era solamente para ingresar en un año 100 millones de dólares, ¿no es cierto? Y no se bajó, ¿no es cierto? Y en otros años tampoco se bajó lo que debería haberse bajado. Por eso es que esos déficits de falta de actualización de la tarifa vinieron acumulándose a tal punto que el año pasado el saldo positivo de la cuenta de explotación fue de 105 millones, el previsto. El realmente ocurrido fue 107 millones, 107,4 millones. Y este año nuestro saldo positivo de la cuenta de explotación es de 151 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Escuchame a los países que se está escuchando. No, estaba mirando el cuadro nada. 151 millones de dólares. Entonces que yo no necesito recaudar, porque tengo eso ya económicamente como superávit. Eso representa casi 6%. No, y eso es perfectamente claro. Yo cuestionaba más bien dos cosas. Uno, el índice, que es un poco, claro, el reglamento de termina así, un poco imprudente, como para una empresa que no seguía con pero de cualquier manera. Pero es reglamento. Te digo nomás, creo que sería bueno, en mi opinión, por lo menos que ustedes planteen en ese instante, que también finalmente el Consejo de Administración es que toma la decisión, ¿no? Sobre lo que diga el reglamento puede ir. ¿Qué querés que te diga una cosa? Vamos a ir a saltar un poquito de la secuencia que yo hubiese querido, pero para responder tu preocupación, si fuese solamente leer y interpretar en su letra fría, entonces tal vez ni hubiese sido necesario que nosotros colocáramos en el SECUSE profesionales de la más elevada preparación, calificación y formación, como son, de hecho, el ingeniero Schwartz, que fue director 2 veces, el ingeniero Poletti, que lo conocéis muy bien, ¿no es cierto?, de larguísima experiencia, y el ingeniero Andrés Machi, todos ellos, ¿no es cierto?, de indudable significación como profesionales. Ellos son nuestros 3 representantes en el SECUSE, y el SECUSE justamente se pronunció, ellos 3 con otros 3 brasileños, que evidentemente habrán buscado los mejores también para ellos, y de hecho colocaron a los mejores. Entonces el SECUSE dice en su informe, en el que le propone al directorio 3 propuestas de la. La primera es la que surge realmente del pago de todas las obligaciones de la ITECU, no comprometiendo absolutamente ninguno de los ítems. La segunda, donde se dice, ¿qué es lo que pasa? Que
cambio de tarifa, más que cualquier otra cosa, tiene un efecto psicológico. Bueno, ¿por qué? Pues porque le vamos a beneficiar en un 93% a la electoral. ¿Cómo comenta? Entonces, llamo a ese nivel y le dice, ¿qué podemos hacer para bajar menos? Nosotros no podemos entrar con fantasía ahí. Y así como se hizo, por ejemplo, en otros años, se buscan qué compromisos nosotros podemos pagar ya contraídos, no a contraer, deudas ya devengadas. Entonces le dije, amigo, morir de Ibagué, pues juega todos los días. El personal paraguayo tiene un beneficio que no tiene el personal brasileño, cuál es el efecto de su estabilidad laboral, que al cumplir 9 años y 6 meses él tiene derecho a una doble indemnización. Si él al salir tuvo 15 años de antigüedad, eso es como si él tuviese 30, o sea, su indemnización se duplica. Solamente ocurre para el personal paraguayo, podemos saber eso. Entonces, en una oportunidad ya se ingresó ese recurso, se permisionó. Y falta algo así como 46,7 millones de dólares que bien podría, por ejemplo, bien podría, no existe ninguna obligación, porque eso se paga, o sea, de aquí a 7, 8, 10 años cuando vaya saliendo el personal. Bueno, entonces, lanza una segunda propuesta. Así, negociar y convencer, que eso no decía pero se negoció y se convenció en el secuse Añamo y Beso es como probable egreso 46,7 millones y con eso estamos dejando de bajar casi 2% la tarifa, porque 46,7 dividido 24,3 te da casi 2%. Solamente el personal paraguayo tiene ese beneficio. Entendí que la persona no existe eso. Margen de delito. Bueno, eso es un beneficio que tiene solamente el personal paraguayo y que no le resulta tan fácil digerir porque no está contemplado en el tratado. Eso es todo un tema que otro día podemos entrar en una serie por ahora. Entonces, la tercera ley, 17 goitados obedientes ya, apenas de interés. Año muy bien, otros 47 millones, año muy bien, 15. Pero igual parecería una reducción demasiado significativa. ¿Y qué podemos incorporar como probable egreso? Ahí sí que ya estamos casi en el campo de la fantasía, mi querido Canete, y ahí estamos en eso que vos estás diciendo, un análisis, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Por favor. No debe nada, porque nosotros no Como tenemos la aplicación de la metodología piensa que todo en una inflación negativa. Claro. Se presenta, bueno, y por eso entonces ahí también hay una que contesta el índice en Estados Unidos para que vean que 1%. Claro. nosotros tan cuadrados también Yo estamos creo que esta por lo menos tendría que ser. bueno, mis amigos, esa es la propuesta de esa comisión. ¿Qué hace la comisión? No es autónoma para determinar la tarifa. Están los niveles de competencia se remite al directorio. El directorio es colegiado, los 12 directores, 6 paraguayos, 6 brasileños, analizan y dicen, esto es demasiado descabellada la propuesta de ese curso como para tirar a la sexta sesión. Y tiramos a la sexta que está aquí al lado. Entonces, propone como corresponde al Consejo de Administración, que es el órgano, el colegiado que está autorizado a aprobar la tarifa. Y estamos en esa parte ahora. Esta fue, les aclaro que hoy en un periodo de salud que ya había definido la tarifa, no se definió todavía. El 6 de octubre. Yo tengo otra cuestión, para mí esto ya quedó claro, por eso yo quiero pactar. Ahí a Montañez le cortamos el rato. Yo quiero ustedes otro tema. Es lo siguiente, ¿verdad? Determinación de la tarifa, se habla de utilidades, de pago, de regalía, de gasto de explotación. En la última parte que era para justificar una disminución de la Dando la cuenta de la votación. Ahora, yo lo que pregunto es lo siguiente, ¿qué pasa con las obras de infraestructura?
regional. ¿Por qué, por ejemplo, en vez de hacer eso, inventar cosas ahí para poder justificar? ¿Por qué no se busca invertir en el país? ¿Por qué, por ejemplo, en la no marketing? Yo me acuerdo hace unos 6 meses por ahí, tengo entendido que los brasileños inauguraron un hospital, el mejor hospital, no sé qué, del interior del Brasil, que fue Itaipú construyó y le donó a la comunidad. Tengo entendido que era así. Entonces, ¿por qué lo que nosotros, por qué lo que Itaipú, en vez de estar entrando en todas las ¿por qué no invertimos en infraestructura? ¿Por qué no invertimos en educación? ¿Por qué no invertimos en cosas más productivas que puede traer desarrollo al presupuesto? Para agregar más, antes que sobre todo teniendo en cuenta que históricamente el Estado Paraguay se hizo menos. No estoy diciendo que vino menos. Fíjense en este dato, se hizo menos. este es importante, y este número. 248, sí. 248, eso es lo que va a hablar. Que son 124 para cada. No, precisamente. No. Bueno, digamos. Entonces, si me permiten, primero te quiero decir, Montaña, que vos sos injusto conmigo. Nosotros hablamos, creo que en 2 oportunidades te invité una cosa y ahora, tal vez yo me confundí cuando nos saludamos y no te ubiqué como libre Montaña, ahora te cité a algún medio, a veces, noticias y que fue una discusión que me aprecio muchísimo que te la. Tuve inclusive aquí un representante tuyo allá, el señor Guerrero Blanco, y Guillermo Fútbol también se presentó como columnista de revista nacional. Sí, ¿qué pasa? Las obras de inserción regional van a partir de los siguientes. Yo no sé cuáles fueron los rubros que se destinaron año a año cuando se realizaban, ¿cierto?, esas obras en ambas partes. Pero sí, mis queridos amigos, puedo decirles que desde hace ya un tiempo bastante considerable, donde allá de un anónimo trabajador técnico viendo cómo se montaba, cómo se hacía la calidad de mensaje de los generadores, me quiso más desempeñarme en funciones gerenciales. Entonces, desde ese tiempo, siempre ha sido una constante que se destinen más recursos en la margen derecha para obras de inserción regional. Y inclusive este año y lo que está previsto el año siguiente también. Por una razón muy simple. Yo cuando dije las deudas atrasadas de Itaipú hasta el año 1991 con el gobierno brasileño y las deudas atrasadas con Itaipú en materia de royalties también en el mismo rubro desde el año 1991, porque desde el año 1991 los royalties brasileños, o sea que se remesan a Brasil en los mismos valores que los royalties que vienen acá, son enteramente destinados a los municipios linderos. Y ellos tienen la obligación de gastar esos recursos en obras de inversión, o sea, en inversión, y no como gastos corrientes. Entonces, lo que nosotros vemos que se hace del otro lado, no se hace ya en el presupuesto de Itaipú, se hace lo que sale de los royalties. Por eso Santa Elena es tan floreciente y Puerto Indio deja tanto a desear con respecto a Santa Elena. Y si comparamos ciudad frente a ciudad de una y otra margen. Entonces, esa es la lucha de todos los años de los directores paraguayos, de ver cómo nosotros podemos conseguir que se sigan contemplando recursos para obras de inserción regional. No piensen ustedes, señores, de que allá se están haciendo todavía empedrados, pozos artesianos, reparación de colegios, puestos de salud y cosas así. No, eso se hace solamente en la margen derecha y con una diferencia significativa de recursos de Itaipú. Por eso mismo es que también en los gastos de explotación, cuando se muestra ya los 148 millones de dólares, eso es la suma, pero no 124 para el Paraguay, y de eso más elevado paraguayo. ¿Cuánto es? Tenemos 3 millones de dólares más o menos. Son 131 y 120 y pico.
creo que este es un tema que yo cuando usted comenzó a hablar, yo le había dicho que bueno, quizás algunas cosas no se tienen todos los datos. Y usted dice muy bien, no tenemos todos los datos. Vamos a ser claros y le di acá, aprovechamos la ocasión para pedirle justamente cuánto se gasta en cada margen, pero aparte, Bueno, yo le iba a pedir después de la mañana otro tema que después vamos a hablar que todavía pero acá no venimos a echar un verso para salir al día siguiente y al día diferente. y al comienzo no como reclamo, porque yo quiero que esta entrevista nos dio la muy amable invitación del señor Uriela, que hay que recordar que el color me pidió una entrevista en marzo de este año. No solamente una entrevista, sino una contestación de una pregunta, que era más sobre la potencia excedente. No nos respondieron sobre eso. Yo he hablado con Caco Carrera en varias oportunidades. Este no hay tiempo ya. Nunca nos vino, pero mire, director, acá, a mí por lo menos, no, a pesar de que yo agradezco eso, no me llegó nunca la invitación, me llegó la invitación y acá estoy presente. O sea, quiero decirle que, ¿cómo? Quiero decirle más, no es para ahora decir para criticar y nada, pero sí, es importante que nos den los datos. Porque si no, y cuando le pidamos, si le pedimos en marzo, bueno, ahora no, septiembre, creo, ¿no? Pasó un cierto tiempo. Ahora ya respondió por escrito, las preguntas que hicieron ustedes en aquella oportunidad realmente llevarían 3 meses. El primero va a responder. No, pero ¿sabes qué es el problema? Tiene que avisar. Hay una deficiencia, yo también reconozco, ¿verdad? Porque yo también, no cuesta nada, ya le voy a llamar a la Claro, venía acá, digamos, una pregunta, yo le hago una pregunta como le haría cualquiera. ¿Cuándo se acercaron aquí y alguien le dijo no te voy a dar información? Ahí se le envió el pedido de los datos que queríamos. O sea, yo ahora le pido los balances, pero yendo al tema los balances vos mismo lo conocés porque la memoria creo que la tenés todo. El dato de CQC nos pasaron, nos podían haber perdido. Ese es un documento interno todavía. Yo no te digo que sea algo confidencial ni algo que tenga que ser escondido, ¿verdad? Pero no es un documento para que estipule. Yo, por ejemplo, como cualquier empresa tiene su documento, interno. Es una cosa preliminar, no fue ni siquiera sometida al directorio. Yo, por ejemplo, en cuanto a potencia, aprovecho para yo, por ejemplo, la impresión que tengo, ¿verdad? Porque a lo mejor estoy errado, es de que todo lo que se busca es disminuir el costo de la tarifa, ¿verdad? Y no sé, yo no veo ninguno, en cierta medida se habla que se va a beneficiar a la ANDE, un cierto porcentaje. Yo tengo entendido que los brasileños quieren convertir a Itaipú como una sola, qué sé yo, fuente es posible disminuir la tarifa al mínimo, ¿verdad? Y bueno, la función de Itaipú ya es eso y nada más. El tratado de las leyes se establece claramente, pero ellos nunca lo pero sobre ese tema, pensemos en eso, ese mismo tema que dice alguien en montaña, hay una preocupación muy seria que ya cuando usted en el ministerio trabajamos y después que no para ahí como tantas cosas en todo nuestro país, que es el tema de la única materia prima que utiliza que la única que en el agua. Y sabemos todo el proceso de colmatación. Hay un proceso de colmatación que será más o menos grave. Según la gente del medio ambiente es grave. Y todas las veces que yo he hablado, tanto antes de hacer el ministerio, durante el ministerio, después, ellos afirman que es extremadamente grave. Y de hecho, como hemos visto en muchos casos de embalses totales formatados, ha venido un experto a nivel mundial en la facultad que se llega a usar. Bueno, ¿de qué manera puede ingresar un dinero en el gasto de explotación, y un gasto de explotación, y bueno, en el mejoramiento de la calidad del agua? Y cuando le explicamos a los recibidos, miren señores, acá si no hacemos algo. Yo sé que está entre 248, pero tiene que ser 448, ¿por qué va a ser 248? Porque, por ejemplo, acá hay que justificar, porque la erosión siga. Vamos a suponer la los 400 millones de dólares. Vamos a suponer los 422 millones de dólares. O Marino va a gastar. Si vos no gastás esos 422 millones de dólares, te va a bajar. por ejemplo, una pregunta más que yo tengo.
¿Por qué, por ejemplo, no hacemos el excepcionamiento de las dos líneas de 500 que se va directo al recurso? ¿Por qué no ampliamos la asociación margen derecha de 500? Le damos trabajo a nuestros ingenieros, que hay un montón de desempleados, un montón de empresas sin trabajo. ¿Por qué no hacemos eso? Pero eso hace 6, 7 años. Sí, gracias. El caso del funcionamiento de la reunión era de que fuera también la política inicialmente estaba fue establecido dentro de la misma empresarial de instalar la única. No estaba, ¿por qué? Porque técnicamente no existía esa necesidad. Hoy en día el seccionamiento de la línea no existe esa necesidad. Las líneas que son seccionadas es única y exclusivamente para hacer ese rebaje de tensión de 500 a 220 cada vez, que es una tensión compatible con el sistema de recursos trabajadores. No existe un estudio eléctrico que justifique atacar todavía ese punto. Pero hoy en día eso hace dentro del último PCO. El último PCO se aprobó allá por el año 1900. El plan de construcción de recursos. Es una versión que fue iniciada más o menos allá por 1997, para lo cual existe inclusive un financiamiento electoral del orden de 181 millones de dólares, de los cuales 130 millones de dólares vamos a dejar para la central. No estaba incluido ese financiamiento. Hoy en día, en la etapa que estamos, en función de todo un trabajo de planeamiento, en función de la eventual, vamos a decir así, aumento del sistema eléctrico paraguayo, creo que hasta el 2006 no hay ningún indicio en que justifique calculísticamente hablando el seccionamiento de esa línea. Pero no obstante, justamente ahora comenzó un estudio para que nosotros propongamos un nuevo financiamiento justamente para esa parte, pero no más por necesidad precisamente de la relación del sector eléctrico paraguayo, sino que para dejar limpio, para hacer todo lo que se tiene que hacer. Entre ellas están inclusive algunas torres, algunas otras cosas de que en su época no se justificaba, así como la nueva 18A no se justificaba, pero llegó el momento de justificarse. Entonces, esa cuestión del seccionamiento es una cuestión que no se hace ahora porque no existe absolutamente ni necesidad de hacerlo, pero te aseguro, el día en que nuestros estudios nos dé indicio de que eso es una necesidad, te aseguro que se va a hacer. Bueno, yo lo que quería nomás hablarle también, Montañero, es lo siguiente, de que hace rato voy a decir una pregunta, me parece